Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Semana Noticias. A esta hora saludamos a la exministra de Comunicaciones, la doctora Karen Abudinen. Ella ha decidido romper el silencio, ha estado ausente cerca de un año después de que salió del Ministerio de las TICs. Doctora Karen, gracias por esta entrevista, gracias por estar con nosotros aquí en Semana Televisión. Muchas gracias, Diego, y a todos los que nos están viendo y a Semana Televisión por esta entrevista y esta oportunidad. ¿Por qué decidió romper el silencio? Diego, porque ya está bueno el matoneo, ya está bueno de indilgarme cosas y delitos que nunca he cometido, y ya está bueno el matoneo digital. Yo creo que tenemos que respetarnos como seres humanos, y es también la oportunidad de contarle a todos los colombianos todo lo que ha pasado durante este año y cómo realmente he vivido este caso, que ha sido uno de los casos emblemáticos, uno de los casos que seguramente muchas personas tienen dudas, preguntas, quieren saber con mayor profundidad qué pasó, y aquí estoy para contar la verdad como siempre lo he hecho en todos los medios, en mis redes sociales, en la calle, con quien me encuentre. Esta es la verdad de la historia o de este entramado de centros poblados. Doctora Karen, reaparece usted, precisamente estábamos diciendo un año después, con una denuncia penal contra el senador del Pacto Histórico, Gustavo Bolívar, porque él publica en su cuenta de Twitter un trino en el que no la nombra usted, pero dice de alguna manera que usted se sintió aludida y bueno, esto origina su denuncia en la Corte Suprema de Justicia. ¿De qué se trata? Mira, se trata de lo siguiente. El senador Bolívar es un libretista profesional y yo no me he sentido aludida, simplemente que él sabe hilar muy bien para, de alguna manera, no mencionar el nombre, pero juntarlo con el nombre, pero unirlo de alguna manera con el nombre. Por eso yo tengo que hablar. Mi reputación no puede seguir en juego, Diego, además porque mi familia también me lo reclama. Yo he sido una mujer que lo que me he dedicado es al servicio, a la vocación de servir, y yo no puedo permitir que ni senadores, ni ciudadanos, ni no ciudadanos, el que sea, hable algo sin tener ninguna prueba. Entonces, es la oportunidad para decirle al senador Bolívar que hicimos la denuncia y que él tendrá que responder ante las autoridades, y en este caso ante la Corte Suprema, por qué de su Twitter. Además, le voy a decir algo, no es el único Twitter que ha puesto sobre mí. Él ha puesto más de 10 trinos sobre mí refiriéndose al tema de los 70,000 millones de pesos. Un libretista experto que sabe hilar y sabe llevar la conversación donde el ciudadano quiere que la lleve para ponerle más like a sus Twitter. Y él es experto en eso, porque utiliza bodegas. Es que no es solamente, Diego, el tema de poner el Twitter, sino que este señor libretista, que se ha vuelto famoso, que ha querido demostrar que es un actor, que se ha vuelto además famoso con series o películas, o yo no sé, con historias de narcotraficantes y hasta de mujeres que las utilizó como objeto social. Este libretista quiere mostrar una verdad que es falsa, y cuando uno esa verdad falsa no la desmiente, 10,000 veces esa verdad falsa se vuelve verdadera. Y por eso estoy aquí contándole a los colombianos la verdad de esta situación de centros poblados. Para poner un poco en contexto a nuestros televidentes y a quienes están viendo esta entrevista en el día de hoy, doctora Karen, pues, pues sucede lo siguiente: el senador Gustavo Bolívar sale en defensa de la ministra de Minas, la doctora Irene Vélez, a través de un trino, y dice: yo prefiero una ministra honesta que se equivoque 10,000 veces y no una que se robe 70,000 millones, fin del comunicado. Eso es lo que origina, obviamente, su respuesta y su denuncia ante la Corte Suprema de Justicia. Pero después, el senador, en otro trino, dice: la ministra Karen Abudinen me denunció en la Corte por este tuit. Es una confesión porque nunca la nombré.
fíjese, sigue siendo libretista. Es que además hace los trinos como si estuviera contando una historia que la quiere volver verdad. Y yo no puedo permitir, Diego, que esa historia que él quiere contar bajo sus argumentos y bajo su experticia, porque cada persona es experta en lo que sabe hacer. Él es un experto libretista que se volvió senador de la República siendo experto libretista. Yo soy una ciudadana que me he dedicado al servicio de la gente y que mi fin y mi objetivo siempre ha sido y siempre he querido ayudar y mejorar la calidad de vida de muchas personas. Entonces, ahí está. Yo no me siento aludida, senador, y se lo quiero decir. Por el contrario, siempre me he enfrentado a esta situación, pero sí no voy a permitir que una verdad que no es verdad, o sea, una mentira, se convierta en una verdad que usted, como senador, le quiere hacer ver a la opinión pública. Ahí sí, le quiero decir con todo el respeto que me toca ir ante las autoridades para que usted dé las respectivas explicaciones. En el pasado, el senador Bolívar había hecho varias, digamos, publicaciones en contra suya. ¿Por qué en ese momento usted no decidió presentar una denuncia y solo hasta ahora, cuando se produce este trino y esta respuesta a ese trino, usted decide denunciarlo penalmente ante la Corte? Diego, porque es que yo no le iba a hacer la campaña política al senador Bolívar. El senador Bolívar tiene que hacer su campaña política. Ya se acabó la campaña política. Ahora que se dediquen a legislar en el Congreso, a hacer las cosas bien, a administrar lo que es de verdad estar en la administración pública, porque ellos hoy son partido de gobierno. Entonces, que se dediquen a administrar, que se enfoquen en los programas que realmente van a impactar y ojalá se enfoquen en su programa de gobierno. Eso es lo que simplemente le quiero decir al senador Bolívar. Yo estoy dedicada a mis temas sociales, el que se dedica a legislar, y más bien yo no me podía dedicar en ese momento a hacer la campaña política al senador. Otro de los ataques que usted tuvo mediáticos y de los cuales usted ha calificado de ataques, pues de alguna manera agresivos, vino también en su momento por parte de Katherine Miranda, hoy congresista de la República, y pues en su momento ella hizo viral algo de lo que los colombianos comenzaron a apropiarse y que generó toda una polémica, las vallas, en fin, en ese momento políticas, el tema de ese término abudinear. ¿Qué tanto daño le causó a usted ese término, doctora Karen? Bueno, Diego, lo primero que hice fue denunciarla. Ella también está denunciada, la representante Katherine Miranda, ante la Corte Suprema de Justicia, no solamente por injuria y calumnia, sino también la denuncié por fraude procesal. Ella quiso engañar a la opinión pública mostrando unas pruebas que nunca tenía. Ellos inventaron que tenían una foto y una cantidad de cosas que nunca existieron, para que la opinión pública y los representantes de la colegiada del Congreso pensaran que la ministra Karen Abudinen había estado o había sido partícipe de este entramado. Entonces, en este momento está un proceso en la Corte Suprema, ya tendrá que responderle. Pues la verdad, con respecto al tema del apellido, yo no voy a recordar eso, porque ¿para qué recordar momentos del pasado? Al contrario, yo hoy pienso que todos esos momentos me sirvieron para ser una persona mucho más humilde, mucho más sencilla, con capacidad de análisis y ver de verdad qué es lo que realmente afecta a un servidor público y qué es lo que realmente tiene que hacer un servidor público. Entonces, Diego, yo pasé esa página de la representante Katherine y ella tendrá que ir a la justicia a decir sí, por qué lo hizo, y será la justicia la que determinará el alcance de su proceso. Pero yo en este momento pienso que hay que echar para adelante, hay que seguir la vida y sobre todo hay que seguir llevando este caso de Centros Poblados, digamos, hasta la condena de quienes cometieron un delito y un delito grave, que fue no solo falsificar unas garantías bancarias, sino también engañar al ministerio frente
a toda esta situación frente a lo que ya conoce la opinión pública de este contrato. Sí, conociendo un poco los tiempos de la justicia en el país, ¿usted piensa que de verdad esas denuncias, la reciente, la que acaba de colocar contra el senador Gustavo Bolívar y la que está en curso contra Catherine Miranda, la congresista, llegarán en algún momento a un final, a una concreción final? ¿Eso es posible? Mire, Diego, yo confío en la justicia y en los tiempos de la justicia. Yo estoy diciendo la verdad, ellos no. Ellos mienten y le mienten al país solamente para buscar protagonismo. Sí, y si la Corte Suprema de Justicia en los dos casos, en el del senador Bolívar y en el de la representante Miranda, los llama a las partes involucradas a conciliar de alguna manera, ¿usted estaría dispuesta a sentarse cara a cara con la congresista Miranda, Catherine Miranda, y con el senador Bolívar para conciliar y llegar a un acuerdo? Diego, de hecho, a la representante Catherine Miranda, si no te acuerdas, ya la llamaron a conciliar y ella no asistió. Yo asistí a esa conciliación. Y también fue León Freddy Muñoz, y León Freddy Muñoz dijo que él no tenía nada que conciliar conmigo, y por tal motivo, eso sigue en trámites, en procedimiento en la Corte Suprema de Justicia, que como te digo, ellos tienen sus tiempos, los magistrados, y espero que muy pronto pues tengamos un fallo al respecto, y como siempre lo respetaré. Y frente al senador Bolívar, pues si obviamente la Corte Suprema me llama a la conciliación, mi deber como ciudadana es asistir, porque eso es un mecanismo anterior a que el proceso continúe. Así que yo asistiré, pero sí le digo, las conciliaciones siempre son de dos, no de uno, y como siempre lo quiero reiterar, yo me pregunto siempre, si yo caduqué, si yo no solamente caduqué, Diego, sino que también embargué. Hoy las cuentas de todas estas empresas están embargadas, terrenos están embargados para recuperar los 70,000 millones de pesos. ¿Cómo es posible que yo sea la culpable de un hecho delictivo que lo hicieron los ampones que ya conocemos y que hoy están tras las rejas? Sí. Hoy ya después, doctora, ha pasado un año del escándalo de Centros Poblados. Con cabeza fría, ¿podríamos resumir qué fue lo que ocurrió? Mira, fue tan sencillo como nosotros abrimos un proceso muy ambicioso para conectar 15,000 colegios en este país. La plata, en su momento, los recursos alcanzaban para conectar 9,600 colegios. Hicimos una fórmula que el que más velocidad nos diera, el que más centro nos diera, el que también estuviera, digamos, trabajando con el mercado local, con el mercado colombiano, pero que también tuviera personas con discapacidad en el proceso, iba a tener, y más tiempo nos diera, iba a tener unas puntuaciones luego de habilitarse. En este caso, tanto Centros Poblados como Claro presentaron sus propuestas, quedaron habilitados en esa primera fase, y luego, una vez quedan habilitados, ya viene la parte donde el diferenciador para poderse ganar el proceso son esos 5 indicadores: tiempo, más centros, más velocidad, trabajar con equipos locales, y adicionalmente con discapacidad. Y ahí Centros Poblados presenta una propuesta que está por encima de muchas otras empresas, se gana el proceso de licitación, y luego nos presenta esa garantía que era falsa. Nadie sabía que era falsa. ¿Por qué? Porque simplemente, Diego, cuando uno hace un proceso licitatorio, entre los mismos contratistas o entre los mismos interesados, se sacan todas las cosas de frente en el proceso de la adjudicación. Y en este caso, ningún contratista, ninguno de los interesados, ni ninguna persona dio como una alerta que las garantías bancarias, tanto las garantías para presentar la propuesta como la garantía de ejecución de la propuesta, eran falsas.
Seguimos haciendo el seguimiento muy de cerca a este contratista y vinieron unos incumplimientos que no se los perdonamos. Llamamos a ese proceso de incumplimiento y luego aparece que la garantía bancaria es falsa. Es ahí cuando yo, con una prueba en mano, hago la denuncia de manera inmediata ante la Fiscalía General de la Nación, donde además hice 14 ampliaciones más, donde también hice la denuncia a la Contraloría y a la Procuraduría General para que hicieran las investigaciones respectivas. Inmediatamente llamo a la caducidad del contrato, luego hago los embargos respectivos y luego de los embargos respectivos empiezo la liquidación del contrato para poder contratar al segundo que venía en la lista, que en ese caso era ETB. Sí. Sí, y ese tema de la póliza, pues le deja hoy una moraleja. Seguramente ahí estuvo, pues digamos, uno de los errores que se pudo haber cometido en la contratación con centros poblados. Mira, Diego, es importante decir que la garantía bancaria, y hay que diferenciar entre garantía y póliza, pero pues no voy a llevar eso a ese tecnicismo, pero la garantía bancaria pasó por 8 manos, incluyendo una empresa que teníamos contratada. Sin embargo, nadie se dio cuenta. Si tú me preguntaras a mí uno de mis errores, para la próxima vez lo que yo haría es tráigame las garantías, tráigame las pólizas que yo misma voy a llamar a cada uno de los bancos y a cada una de las entidades que expidieron esas pólizas para ver si son verdaderas o no. Sin embargo, la ley en Colombia establece que ningún documento se puede, digamos, decir que es falso si nadie lo denuncia. Y en este caso nadie nos denunció que había un documento falso que era la garantía bancaria. Yo creo que ahí es donde pienso que pudimos tener algún tipo de error. Sin embargo, como te digo, por norma, las garantías como tal no tenía ninguna, digamos, no había habían unos vacíos en la ley, y eso es importante decirlo, y por eso quiero enfocarme en algo. Hay que hacer una reestructuración de la ley 80. La ley 80 ¿Por qué? ¿Por qué reformar la ley 80, doctora Karen? Porque, mira, Diego, la ley 80 tiene muchos vacíos y posiblemente, sabe que estas empresas también entran porque ellas las transforman de nombre. Estas empresas habían tenido problemas en el pasado, pero obviamente como le van cambiando los nombres, entonces hoy no se llaman Juan, mañana se llaman Pedro, pasado se llaman María, y van transformando los nombres, ese pasado judicial de todos los nombres que tuvieron, y si tuvieron, digamos, algún problema, no aparece en Cámara de Comercio. De hecho, todos los contratos que estuvieron registrados para que ellos se pudieran ganar el contrato estaban registrados en la Cámara de Comercio, y eso es totalmente legal. Entonces yo creo que hay que hacer una estructuración, una reestructuración de la ley 80, donde realmente esos vacíos, donde empresas que tengan más de 2 o 3 incumplimientos no puedan licitar con el Estado, donde empresas, aunque hayan pagado sus multas, no puedan seguir licitando con el Estado, porque los corruptos buscan la comba al palo para meterse otra vez en otro proceso, porque el que no es corrupto no sabe cómo ir. Por decir algo, cuando a mí me contrataron para implementar políticas públicas, no para corretear o para buscar quiénes de las personas que se presentaban dentro del ministerio eran corruptos o no. Entonces, ¿sí me entiendes? Los vacíos y la cantidad de información que a veces no se tiene, que no se hace ese chequeo cruzado y que es muy importante a la hora de adjudicar un contrato. Es hora de replantear esa ley 80, es hora también de replantear el tema de poder verificar no solamente unos requisitos, digamos, de ley, sino también unos requisitos verificables que comprueben que toda esa información que me están dando en papel es real. Porque muchas veces hay una cantidad de papeles que todos entienden que son papeles expedidos y certificados por ellos. Y nos hemos dado cuenta que hay muchos papeles que alteran, no solamente de garantías y pólizas, Diego, papeles que alteran de la contabilidad,
papeles que alteran de la revisión fiscal, papeles que alteran de la constitución, digamos, de la misma compañía, inclusive correos electrónicos que no vienen institucionalmente, porque ellos, los delincuentes, están acostumbrados a eso. Ese es, y yo les voy a, ya que estoy aquí hablando, pues quiero de pronto decirle a todos los ministros actuales que se pongan pilas, porque a cualquiera de ellos les puede pasar lo que me pasó a mí. Yo hago ese llamado porque a veces uno cree que uno no es solamente creer que uno se sabe o que uno conoce del cargo, sino es también saber que los delincuentes y los malandros no le hagan a uno las jugaditas o no le hagan a uno las amponerías que hicieron esta red de contratistas en el Ministerio de las Tecnologías y Comunicaciones. Así que, ministros del pacto histórico, pilas con eso, porque a ustedes les puede pasar lo que me pasó a mí. Pues teniendo en cuenta esta advertencia, me surge una pregunta. Lo que van a tener que hacer los ministros ahora de este gobierno, con esta recomendación que usted les está haciendo, es que deben colocar al lado de su despacho, prácticamente que sentado al lado del ministro en una oficina contigua, un experto de la Fiscalía en dactiloscopia, en documentología, en qué sé yo, en una cantidad de controles que se encarguen de mirar eso antes de que se comiencen los procesos para decir, mire, ojo, ahí hay algo que está como malo, ese papel revísenlo o revisémoslo muy bien, hagámoslo, no sé, me surge esa inquietud, porque si ocurre esto, si ocurrió esto, eso deja, lo que usted dice, hay un vacío que le permite a los delincuentes mimetizarse, meterse, y pues al fin y al cabo son delincuentes, lo saben hacer, por eso tienen esa mentalidad criminal. Habría que tener entonces unos expertos ahí parqueados cerca para que estén revisando papel por papel. Mire, Diego, lo que está diciendo es totalmente cierto, pero a uno no lo contratan para revisar papel por papel. A uno lo contratan para ejecutar políticas públicas que impacten a la sociedad. Al final del día, gracias a Dios y al gobierno del presidente Duque, este proyecto se llevó a cabo. Hoy 15,000 colegios van a poder tener conectividad. Adicionalmente a eso, ningún ministro anterior del Ministerio de las Tecnologías y Comunicaciones se había atrevido a sacar un proyecto tan ambicioso. Es un proyecto a 11 años, es un proyecto con las velocidades que tienen que ir incrementando como vaya incrementando la tecnología. Es un proceso donde llega a las veredas, a los corregimientos más apartados del país, cuando de pronto para muchos era imposible tener internet. Hoy, gracias a este proyecto de centros digitales, estas escuelas tienen internet. Pero adicionalmente a eso nosotros, o sea, yo lo digo nosotros, pero yo digo los funcionarios públicos, perdón, porque yo hoy no soy funcionaria pública, pero los funcionarios públicos, Diego, no somos la Fiscalía General de la Nación. Para eso existe la Fiscalía General de la Nación y para eso está la división de poderes, y será la Fiscalía quien tiene que hacer esa investigación luego de denunciar, pero no es solo denunciar, hay que denunciar con pruebas, porque uno no puede denunciar y llegar allá a decir, mira, es que este contratista no me gusta, porque al final del día el contratista también me puede denunciar a mí por haberlo excluido porque no me gusta. Cuando uno denuncia, uno tiene que denunciar con todas las pruebas contundentes que permitan realmente poder uno defenderse y poder demostrar que lo que uno hizo fue lo correcto. Sí, por este caso de Centros Poblados, doctora Karen, hay 3 contratistas que están en juicio. ¿Son ellos los verdaderos culpables de lo que ocurrió o falta por vincular mucha más gente a este proceso? Diego, no son 3, son 3 empresas, pero son muchas personas que hoy están tienen un proceso ante la Fiscalía, ya están en acusación, el proceso va por la etapa de acusación, y son por lo menos 6 personas que ya están en juicio y están algunos firmando principios de oportunidad, otros firmando preacuerdos con la justicia. Sobre todo, lo más doloroso de esto es que ellos están aceptando su culpa. O sea, ellos no solo engañaron a los funcionarios públicos del ministerio, sino que ellos están diciendo que ellos hicieron toda esa trama
porque están acostumbrados a hacer ese tipo de tramas para poder obtener más y más y más y más y más contratos con el Estado y para poder de alguna manera apoderarse de los recursos que no le pertenecen. Y no solamente los recursos de la conectividad, de los recursos de diferentes áreas, para no meterme ni en una área ni en la otra área, en muchas áreas. E inclusive, luego de mi denuncia con pruebas, la Fiscalía General de la Nación, en las diferentes audiencias que además han sido públicas, habló que en Cali tuvieron un problema similar al que tuvimos en centros poblados, donde también la garantía fue falsa. Y así como también tuvieron en Cali esa situación, también en una cárcel de Medellín, la construcción de una cárcel en Medellín, también la póliza, en este caso también era falsa. Entonces, lo que yo le quiero decir es que son muchísimos los procesos que este tipo de contratistas de alguna manera están dentro del Estado, que entregan documentación falsa para apoderarse de los contratos y para poder enriquecerse y de pronto no ejecutar a cabalidad, con toda la calidad y pertinencia, este tipo de proyectos que van a impactar de manera positiva a los colombianos. Sí, la tesis de la Fiscalía es que las personas implicadas en este caso indujeron a error al Ministerio de las TICs para realizar este contrato. ¿Usted comparte esa tesis? Es que si falsificaron las pólizas y nadie se dio cuenta, nos indujeron en un error. Por eso lo que le digo es, va a tocar, como dice usted, tener una persona que verifique papelito por papelito, cosita por cosita, pero desafortunadamente a los funcionarios públicos no lo contratan para hacer una fiscalía, lo contratan para ejecutar políticas públicas que terminen impactando a la sociedad, que terminen mejorando la calidad de vida, que los niños puedan tener la conectividad en este caso, que los niños puedan alimentarse si es el programa de alimentación escolar, que por ejemplo el tema de las energías renovables, en fin, de los diferentes proyectos que el Estado tiene, pero uno no lo pueden contratar como funcionario público para ser un investigador, porque además uno no es investigador ni trabaja en la Fiscalía General de la Nación. Sí. Emilio Tapia, el hombre que resulta involucrado en esto y que obviamente tiene un pasado que todos los colombianos conocemos, ¿tenía infiltrado el Ministerio de las TICs? Diego, eso no lo puedo saber. La Fiscalía está en esa investigación y serán ellos quienes puedan determinar si tenía o no infiltrado el ministerio. Lo que sí le puedo decir, porque ya la Fiscalía lo ha hecho además público, ha salido en todos los medios de comunicación, es que ellos indujeron en error a los diferentes funcionarios para que los contratistas de alguna manera pudieran ser adjudicatarios del contrato de los centros digitales. Pero lo que sí es claro es que la Fiscalía en su investigación nos tendrá que seguir contando si hay algo adicional que no conocemos y que de pronto ellos en toda esta, digamos, diligencia oportuna, pertinente y rápida, han podido sacar adelante frente al caso de centros poblados. Doctora Karen, hoy un año después, con cabeza fría, uno podría decir, ¿hasta dónde estuvo su responsabilidad en este millonario contrato? Diego, mira, yo hice todo el control. Siempre hay una responsabilidad y esa responsabilidad política yo la asumí. La asumí en el momento que renuncié del Ministerio de las Tecnologías y Comunicaciones. Pero lo que yo no puedo permitir es que hoy, un año después, las redes sigan matoneando las bodegas que tienen, porque Diego, son más de 8 bodegas. Esas bodegas no se pagan solas. Esas bodegas alguien tiene que estarlas financiando, Diego, y eso además que las financian, eso es tiquititáqueta, o sea, no paran, y yo creo que todos los colombianos conocen cómo es el matoneo, no solamente a Karen Abudinen, a muchas personas de este país, que además le hemos servido al país con amor, que seguramente nos hemos equivocado, y por eso estoy diciendo la próxima vez que Dios me dé la oportunidad de estar en un cargo privado o público, tendré un asesor o una persona prácticamente vigilando que todos los documentos que le entreguen a cualquier proceso sean documentos de verdad que se ajusten, no solamente a la ley, sino que sean documentos verdaderos, llamando, verificando
Eso también es extralimitación inclusive de funciones, pero hay que hacerlo porque en este país ya en nadie se puede confiar. La Sí. buena fe aquí, a pesar de que es, y eso fue muy criticado cuando yo hablé que uno presume la buena fe, pero ya en este país uno no puede creer en la buena fe, porque fíjese, los infiltrados y los corruptos se meten hasta por el hueco de una aguja para seguir utilizando los recursos del Estado a su conveniencia. ¿Siente usted que personas de su confianza, de su círculo cercano, la engañaron, la traicionaron? Mire, Diego, no, yo no creo, y lo digo con toda la honestidad, de pronto yo he debido actuar más contundente frente en el momento también de la situación, de pronto he debido hacer, mejor dicho, sacar a medio ministerio, pero yo le digo algo, hoy mi conciencia está tranquila de que yo no juzgué sin tener pruebas, porque es que yo no soy la fiscalía. Karen Abudinen es una ciudadana, fue una funcionaria pública, pero yo no tengo el derecho ni soy Dios para saber quién cometió un error y quién no cometió un error. Y en el caso que asumí, yo creo que yo asumí toda la responsabilidad. Yo la asumí tanto que la asumí que yo me enfrenté y me he seguido enfrentando, Diego. Yo no tengo ningún problema como persona en enfrentarme y en poder demostrar que lo he hecho además, con toda la tranquilidad, que fui una funcionaria siempre leal al gobierno del presidente Duque, que fui una funcionaria que lo dio todo por el gobierno y que seguiré trabajando desde donde esté. Donde esté yo seguiré trabajando como siempre lo he hecho por el servicio, porque a mí me encanta, Sí. Esa es mi vocación, me encanta servir. Sí, hablando del presidente Duque, ¿cómo quedó su relación con el presidente Duque después de este episodio? Mire, mi relación con el presidente Duque, de primero, muy agradecida por la oportunidad que me dio en su gobierno, pero es una relación excelente. Somos amigos, somos familia, y quiero decirle que sigo admirándolo muchísimo, y sé que el presidente Duque, en medio de todo, digamos, de toda esta polémica, también sufrió mucho por la situación, porque me conoce. Él sabe quién soy yo, de dónde vengo yo, conoce a mi familia, yo conozco a su familia, y fueron momentos muy duros, pero afortunadamente cuando son lazos, y lazos no solo de amistad, sino lazos que van mucho más que la amistad desde el punto de vista familiar, esos lazos perduran y mi relación con él es incondicional. ¿Cómo fue ese momento que tal vez los colombianos no conocimos detalles de ese momento en que usted dice, definitivamente tengo que dar un paso al costado e irme del ministerio? Diego, mira, fue muy duro porque cuando hice la moción de censura, yo fui muy clara, yo creo que yo mostré todos los embargos. Le voy a contar algo, yo me fui con mi equipo de trabajo, yo tengo que decir que el equipo de trabajo siempre estuvo ahí, y me fui con ellos todo el tiempo a decir, hay que embargar esto, hay que embargar lo otro, o sea, hacíamos todo para la recuperación de esos 70.000 millones, que además ahorita le quiero contar cómo va ese tema de los 70.000 millones, que me parece importante refrescar la memoria a muchos colombianos, pero sí pienso que en el momento que me tocó dar un paso al lado, uno siempre piensa, di lo mejor de mí, me voy con un sentimiento de que lo di todo, pero que al final esa frustración de no haber podido lograr esa meta en el tiempo que queríamos de conectar a los niños, de conectarlos en esas escuelas rurales, en esas veredas, en esos corregimientos, porque había sido, digamos, una situación muy dolorosa, no solamente desde el punto de vista personal, sino también desde el punto de vista profesional. Nosotros, los ministros, somos personas que sentimos, somos personas que siempre, por lo menos en mi caso, siempre he querido lo mejor, siempre trato de dar lo mejor de mí, de estar 24/7 en función de lo que hago para mejorar calidad de vida. Entonces, para mí fue frustrante decir, toca echar un paso al lado, pero también fue frustrante políticamente, y le voy a decir por qué, Diego. Porque digamos que uno como persona, al final del día la gente sabe cuando alguien se llevó 70.000 millones o cuando alguien no se llevó 70.000 millones de pesos. Y para mí era muy frustrante haber hecho todo lo que tenía que hacer como ministra, caducar, embargar, perseguirlos,
denunciar, mejor dicho, hacer todo lo que tenía que hacer y no poder lograr ese objetivo de llevar Internet a los lugares más apartados. Entonces, ahí es donde está, digamos, la situación humana y la situación personal, donde uno se siente frustrado. Pero no apegada al cargo, porque creo que tengo un año y me he sentido tranquila, me he sentido feliz. Y yo normalmente creo que esto también me sirvió para acercarme más a Dios, para estar más con mi familia, para cuidar de mi sobrino, que es como mi hijo, para también acercarme más a mis amigos. Entonces, también han sido momentos muy importantes, donde también he podido reconstruir ese tejido social que también como persona uno necesita para seguir echando para adelante, para ver la vida de una manera diferente y para decirle a los colombianos que siempre los voy a mirar a los ojos porque tengo la tranquilidad que hice lo correcto. Hay quienes dicen, doctora Karen, que usted estaría interesada en ser alcaldesa de Barranquilla o, por qué no, gobernadora del Atlántico. ¿Ese interés existe? No, hombre, Diego, y con todo este rollo menos. Simplemente yo lo que sí sé que voy a hacer siempre es servir. Pero en este momento no estoy interesada en ningún cargo, ni público, ni político. Lo primero yo estoy interesada es en que mi sobrino salga adelante. Con el fallecimiento de mi mamá, mi sobrino prácticamente vivía con ella, entonces tengo que estar más con él, cuidarlo muchísimo más. Y mi objetivo hoy es él. Él es mi inspiración, él es la persona que marca hoy mis pautas, y también disfrutar mucho de mi papá y de mi abuela. Yo tengo una abuela que tiene casi 90 años y, Diego, le voy a decir algo, mi abuela trabaja y ella es la que me ha dado esa fuerza también para seguir adelante. Y hay una persona muy especial en mi vida que también no solo me ha inspirado, sino que no me ha dejado caer. ¿Y podemos saber quién es esa persona? Me ha enseñado que las cosas difíciles son las cosas que más quedan en el corazón de uno, y me dice que todos los días me levante dándole gracias a Dios y me acueste dándole gracias a Dios. Y eso he hecho, vivir el día a día. Prefiero no dar nombres, Diego, porque no quiero polemizar, porque tú sabes que en todo esto, cualquier nombre que uno dé, entonces lo van a tomar por una cosa u otra, pero sí muy agradecida con mi familia, que me ha dado todo el soporte, con mis tíos, mis primos. Realmente yo me he sentido acompañada de mi familia. Sí. ¿Cómo está hoy su relación con la Casa Char, la Casa Política Char? Pues usted trabajó con el alcalde Alex Char, estuvo allí en la alcaldía. ¿Cómo está esa relación hoy? No, mi relación con el alcalde, con el exalcalde Char y digamos, con la Casa Char están completamente tranquilas, normales. Yo estoy haciendo mi vida desde el punto de vista, digamos, de lo privado. No estoy metida en nada de lo público, no estoy metida en temas políticos, pero siempre de admiración y respeto y de agradecimiento, como siempre lo he dicho en los diferentes escenarios. Sí, el tema de centros poblados se produce en un momento también sentimental, familiar, muy fuerte para usted, y es la partida de su señora madre, de su mami, y obviamente la coge precisamente en el ojo del huracán de este caso de centros poblados, donde usted prácticamente tenía la cabeza en un lado, pero también en el otro. ¿Esto también le creó a usted una terrible preocupación, doctora Karen? Diego, me cogió 20 días después de haber fallecido mi mamá. Fue durísimo, porque mi mamá era mi inspiración, mi mamá era mi soporte, mi mamá sabía o estaba enterada de mis cosas primero que yo. Y para mí esa pérdida, digamos, física, pero yo sé que espiritualmente ella me ha dado todas las energías. Yo sé que mi mamá está a mi lado, Diego. ¿Por qué? Porque yo he podido soportar todas las circunstancias. He sacrificado todo en mi vida y yo sé que lo he hecho porque ella está a mi lado, porque ella está dentro de mí, porque me acompaña, porque además, le voy a decir algo, yo soy la que más sueño con ella y siempre me ha dado en los sueños, siempre me ha dado los consejos correctos. Entonces, yo estoy muy tranquila y sé que mi mamá, desde donde esté, está velando, me está protegiendo y sabe que seguramente todo este caso va a seguir saliendo la verdad y va a seguir dándome esas energías y esa fuerza para que yo le pueda seguir sirviendo
a las personas como lo he hecho siempre, desde chiquita, desde que tenía 3, 4 años, Diego, yo era desprendida, yo era la que se regalaba la ropa, yo era la que en el colegio, ¿quién puede llevar periódicos? Yo llevaba los periódicos, ¿quién puede llevar no sé qué? Yo siempre era la que podía. Entonces, quiero que sepas que esto no es nuevo en mi vida, mi vida es esto. Yo soy feliz haciendo esto, yo me siento apasionada, es mi vocación, lo siento desde el corazón. ¿La conciencia de la doctora Karen Audinen está tranquila y en paz? Mira, no solo tranquila y en paz, yo me siento feliz, Diego, me siento feliz porque yo he dejado huellas, donde he ido, he tocado miles de corazones, y me siento feliz porque hoy estoy disfrutando de mi familia, hoy estoy disfrutando de mis tíos, de mis primos, estoy disfrutando de muchas cosas, de irme a comer un helado. Es que, Diego, en la vida pública uno en un helado se puede comer. Hoy estoy disfrutando de irme, como dicen acá, a comerse un matrimonio en una tienda, a comerse un bollo de yuca con queso o un bollo de mazorca con queso. Antes yo no tenía esa posibilidad, hoy la tengo. Disfruto también de caminar, de los paisajes, de un abrazo. Yo no tenía la posibilidad, yo abrazaba a mucha gente, pero pocas veces podía abrazar a mi familia, a mi hermana, a mis hermanos, a mi cuñado, a mis sobrinos, que son mi vida. Hoy lo puedo hacer. Sí, para aquellos colombianos que creen que la doctora Karen Audinen permitió que esto sucediera, o que incluso, porque lo escucha uno en muchos comentarios de la calle, o lo escuchó en su momento, tenía alguna responsabilidad, ¿qué les quiere decir? Bueno, lo que siempre lo he dicho. Primero, protegí 1 billón de pesos. Es que no estamos hablando aquí de solo 70.000 millones de pesos. Protegí 1 billón de pesos. Segundo, que fui la que denuncié, fui la que caduqué, fui la que embargué, fui la que he estado persiguiendo como loca hasta el último centavo, y quiero que sepan con toda la tranquilidad y que estén todos los colombianos tranquilos que todo lo que hice lo hice pensando siempre en el bien de la gente. Que si cometí errores, pues como todo ser humano comete errores, pero jamás en mi vida he cometido errores, y se los digo así, para apropiarme de recursos que no me pertenecen. ¿Por qué? Porque los recursos del Estado son sagrados. Porque, Diego, este no ha sido mi único cargo. Yo he sido directora del ICBF, yo he sido secretaria de Educación, yo he sido secretaria de Gestión Social, yo he pasado por muchos cargos. No, nunca en mi vida había tenido un suceso tan fuerte, tan contundente, en el cual no solamente me paré, y ¿sabes qué es lo peor de todo? Es que los corruptos era quien tenían manipulado todas estas bodegas que existen, porque son muchas las bodegas que existen. Entonces, también decirle a los colombianos que la verdadera realidad, digamos, de lo público o de la información no está en las redes sociales. Las redes sociales hoy se convirtieron en un medio abierto que una cantidad de mentiras las terminan convirtiéndose en verdades porque simplemente las repiten muchísimas veces. Y también decirle a los colombianos que aquí estoy, que cuando me quieran hacer preguntas, tengan dudas, cualquier cosa, siempre estaré para responderles, para contestarles, para mirarle a la cara y para servirles. Pues ahí está, es la doctora Karen Audinen, ha decidido reaparecer después de un año, está dando la cara, está contando por qué decidió hacerlo. Le deseamos la mejor de las suertes, que algún día los colombianos sepamos con certeza qué fue lo que sucedió y que las autoridades, que son las que tienen en sus manos esta investigación, nos digan a todos los colombianos qué fue lo que pasó. Doctora Karen, la mejor de las suertes y gracias por esta entrevista. Diego, muchas gracias, pero esta es la verdad verdadera de lo que pasó con este contrato de centros digitales. Y quiero que sepas que jamás podríamos nosotros, como funcionarios públicos, no denunciar un acto como el que hicimos. Lo denunciamos con toda esa vehemencia, fortaleza, a pesar de que el mundo se nos quería caer encima. Y así seguiré denunciando todo lo que corresponda, porque siempre me ciño a las normas, a la ley y a la justicia. Muchísimas gracias a todos ustedes. A usted, doctora Karen, un abrazo. Pues ahí está, lo dejamos a ustedes para que nos sigan en nuestras redes y gracias por acompañarnos aquí en Semana Noticias.